la cual dictará para todos nosotros Luis Alberto Harvey, a quien agradecemos mucho su participación el día de hoy con todos nosotros, con toda la comunidad de la Universidad Vasco de Quiroga. Antes de iniciar, hablará para todos nosotros nuestro rector, el ingeniero José Antonio Herrera Jiménez. No se oye. Es que tenemos un problema técnico con el audio. Yo creo que lo tiene puesto en mute. Agradecer al doctor Harvey que nos está acompañando el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, por estar con nosotros. También agradecer a la Facultad de Económico-Administrativa que nos ha estado haciendo el esfuerzo para compartirnos esta conferencia. Muchas gracias a la doctora y a la maestra Cintia Rodríguez por el esfuerzo realizado. También gracias a todos los que nos acompañan en las redes sociales y por V Radio, la transmisión que se está realizando también en esta ciudad y cercanas. Pues hace unas semanas tuvimos un encuentro organizado por la Red Juntos por Michoacán, titulado Juntos por la Integridad. Y uno de los capítulos que estuvimos analizando fue precisamente un programa de Shark Tank, en donde se analizaba una chica que propuso una empresa para la realización de tareas y que pues en sí sonaba muy rentable, muy prometedor el negocio. Qué difícil es a veces encontrar la diferencia entre emprender y emprender con honestidad. Eso es lo que hoy también tenemos que analizar como reto ante esta circunstancia que nos confronta de esta emergencia por el virus COVID-19. Y bueno, gracias al doctor Harvey que nos está acompañando. Él tiene una gran experiencia en temas financieros, empresariales, de tema de emprendimiento. Siempre ha estado promoviendo, impulsando a jóvenes para que tengan una cultura de emprendedor y también para generar nueva empresa. Esta emergencia nos ha obligado a reinventarnos, nos obliga también a tener nuevas dinámicas de colaboración, de encuentro, y por supuesto que es muy difícil confrontarla. ¿Por qué? Porque a todos nos está llevando a ciertos límites de que no estábamos acostumbrados a trabajar por estos medios electrónicos. Tenemos que encontrar la manera de que las empresas sigan funcionando y es una crisis en toda la sociedad y a nivel global. Sin embargo, nosotros como seres humanos, como personas, no podemos rechazar la responsabilidad que tenemos de salir adelante. El ser humano siempre tiene que asumir esa responsabilidad y no dejarse caer. Aún en esta situación tan difícil se puede emprender y se puede emprender de buena manera. Es difícil, pero el ser humano está hecho para lo difícil. No estamos hechos para hacer cosas fáciles. Y Harvey, con su experiencia, con su conocimiento, nos va a ayudar el día de hoy para que tengamos tino en las decisiones que tenemos que tomar acerca del emprendimiento, de nuevos negocios y de seguir adelante con lo que ya tenemos. Muchas gracias, Harvey, y te dejo la palabra para continuar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo creo que estamos en una situación muy particular en estos momentos en México y en el mundo, en el que la manera como hacíamos las cosas, la manera como manejábamos nuestras empresas, inclusive nuestra vida diaria está cambiando verdaderamente a una velocidad pasmosa y tenemos que adaptarnos. Vamos a tener que reinventarnos todos porque desgraciadamente, primero, no sabemos cuándo va a acabar esto. No sabemos si las medidas de contención que se están tomando por el gobierno en algún momento van a lograr que haya menos casos, pero no sabemos si pueda venir un siguiente brote de casos 2-3 meses más adelante, y lo cual seguramente hará que muchas de las cosas que hacíamos cotidianamente ya no las hagamos o las hagamos diferente. Lo mismo aplica para los negocios. A final de cuentas, lo que no tenemos claro en este momento es cuál va a ser la nueva realidad, porque todavía no lo hemos podido vivir. Estamos en el proceso de ubicarnos y tratar de entender cuáles van a ser las actividades y la forma de hacer las cosas en el futuro,
que es sumamente probable que sean muy diferentes de como las hacíamos en el pasado. Entonces, a la hora de buscar emprender, para empezar en este momento, yo creo que la gente tenemos que esperar un poco para entender cuál va a ser la nueva realidad. Tenemos que entender si más gente va a trabajar en casa, a lo mejor menos gente va a tener que ir a oficinas. Tenemos que entender si la gente va a hacer traslados largos en transporte masivo o se van a tratar de reducir ese tipo de actividades. Tenemos que entender cuál va a ser la dinámica de las cadenas de suministro de alimentos, que podrían verse con fuertes disrupciones en poco tiempo, y lo cual puede que haga que también cambien nuestros hábitos de consumo. Entonces, a la hora de pensar en estos momentos en emprender un negocio nuevo, yo creo que en este momento no hay que emprender nada, hay que esperar un poco. Hay que esperar a que se vea un poco más claridad de hacia dónde van las cosas, cuáles son las industrias que van a salir perdedoras en esto y que puede que sean industrias que acaben, cuáles son industrias que a lo mejor resultan beneficiadas por la nueva realidad, pero hasta que no tengamos un poquito más claridad va a ser muy difícil entenderlo. Y aventarse a un emprendimiento nuevo cuando no se tiene claridad de por dónde van las cosas, yo creo que es un poquito arriesgado. O sea, es más arriesgado que lo que normalmente resulta el emprendimiento común y corriente, que de por sí es arriesgado. Entonces yo creo que hay momentos en la vida que uno tiene que esperar. Tienes que esperar hasta tener más claridad, ¿no? Por otro lado, tampoco tenemos claridad en si el gobierno va a tomar verdaderamente medidas de apoyo. Hasta ahora, la verdad es que las medidas que ha ofrecido el gobierno son muy pobres. Yo creo que la realidad los va a llevar a que van a tener que tomar medidas, y eso también puede hacer que haya industrias que cambien y que salgan fortalecidas, ¿sí? Entonces, tenemos una serie de factores que desgraciadamente no los podemos ahorita ni entender y menos controlar. Entonces, digo, yo la recomendación que le hago a la mayoría de la gente es, en estos momentos hay que esperar, hay que analizar, entender la realidad nueva que tenemos, para después de eso buscar las oportunidades. Ahora, habiendo dicho eso no quiere decir que la nueva realidad que estamos enfrentando no vaya a traer oportunidades. Claro que va a haber oportunidades, siempre hay. Acuérdense que el dicho que dice, el problema de un hombre es la oportunidad para otro. Entonces, aquí hay que estar viendo qué oportunidades van a aparecer de cosas que a lo mejor ni las tomamos en cuenta, o a lo mejor hay posibilidades de participar en negocios que antes se veían carísimos y hoy ya no van a ser tan caros porque a lo mejor su mercado es diferente, y a lo mejor se puede participar en industrias que antes la gente no hubiera considerado posible entrar. Entonces, a pesar de que hay que ser muy cautelosos con lo que se haga, hay que estar viendo qué sucede, pues hay que estar viendo qué oportunidades se presentan y cómo entrarle. Pero como en cualquier otro caso, con pandemia o sin pandemia, para poder entrarle a cualquier emprendimiento nuevo, hay que entender bien quién es la competencia, hay que entender cuáles son las variables que esas industrias las afectan, hay que entender el comportamiento de los competidores, y todo eso, como en cualquier inversión. Pero desgraciadamente en este momento puede ser muy difícil en estos momentos tener un entendimiento de cómo se va a comportar cierta industria, porque ahorita están cambiando todas, ¿no? Y les pongo un ejemplo muy claro. La gente pensaba, hablando de líneas aéreas, ¿no? Pero las líneas aéreas van a tener un golpe terrible porque yo no veo mucha gente, desplazándose en viajes de negocios largos cuando lo pueden hacer con una videoconferencia como lo estamos haciendo ahora. 2, gente metiéndose en un avión por 12 horas para ir a Europa, con un montón de gente en el avión. Yo creo que la gente lo va a hacer cuando lo tenga que hacer, pero no como antes, ¿no? Y hay ciertas industrias que van a tener unos desenlaces que van a ser muy malos, ¿no? Desgraciadamente. Ahora, hay que estar viendo qué industrias salen ganadoras de esto. Va a haber industrias que salgan ganadoras, y hay que estar cuidadosamente analizando y viendo qué posibilidades hay de emprender.
Y a la hora de inventar productos, porque mucha gente, en los emprendimientos que se hacen son básicamente en gente que está creando un producto o un servicio nuevo que quiere lanzar al mercado, pues ahorita, una vez más, pues hay que tener clarísimo qué es lo que está haciendo uno, a qué sector va, a qué industria, analizar si la industria tiene fundamentales que la hagan que pueda ser exitosa en el futuro, o si de plano es de las industrias que van a haber cambiado radicalmente su modo de operación y a lo mejor ya no van a ser industrias rentables, ¿no? Entonces, guardar capital, obviamente en este momento, como en cualquier crisis, y hay que reconocer que aquí en México nos la pasamos de crisis en crisis, entonces pues ya como que le entendemos un poco, pero o sea, el efectivo es el rey, como dicen, hay que tenerlo. Si vas a invertir en algo, tienes que ser sumamente cuidadoso, pero hay que mantener la liquidez posible, uno, para poder solventar problemas que se puedan tener en las empresas o en la economía de las familias. Y número dos, si se tiene el capital suficiente para aprovechar las oportunidades que se presenten cuando se dé. Y eso, desgraciadamente, no sabemos cuándo va a ser, ¿no? Yo creo que eso es lo que les puedo recomendar. Sean cuidadosos, estén viendo claramente lo que está pasando, estén analizando las diferentes industrias, pero hay momentos en la vida que la gente se tiene que quedar quietecito esperando a ver qué pasa. Doctor, en este momento me gustaría que invitáramos a todas las personas que están siguiendo esta transmisión para que vayan haciendo sus inquietudes, sus preguntas, las compartan con nosotros para que podamos iniciar un diálogo en el que podamos, si le parece bien, ir desahogando de manera puntual algunas dudas muy específicas. Sin duda nos habla usted de una transformación a la que quizás no estamos, no estaba en el plan, no estamos planeándolo, no estamos acostumbrados porque no lo hemos vivido antes y esto impacta a los grandes empresarios, a los medianos y a los pequeños, que a veces que no todos sufran igual la circunstancia, pero quizás los pequeños puedan encontrarse con más obstáculos, con más limitantes, quizás muchas veces no tengan la información necesaria para acceder a hacer vínculos y contacto con otras personas que quieran emprender al igual que ellos o acceder a recursos. Así es que en este momento, cordial invitación para que quienes nos siguen a través de las redes sociales aprovechen este instante para enviar sus dudas, sus inquietudes, comentarios y aprovechar que el doctor está aquí con nosotros para resolver muchas de ellas. Me gustaría, mientras esperamos algunas preguntas, doctor, hace unos días Patricia Armendáriz, que usted conoce muy bien, hacía una transmisión justamente platicando con todas las personas que están pasando por este momento difícil de cerrar negocios, liquidar empleados, no tener sueldos ni propios ni para dar a empleados, en fin, es un abanico de situaciones que muchos ya conocemos, que muchos viven. Y justamente Patricia Armendáriz comentaba, al igual que usted, que este es un momento de espera, pero que también puede ser una antesala para que vayamos visualizando si nuestros negocios actuales están lo suficientemente fortalecidos para soportar y aguantar la espera de un despegue cuando esto pase, cuando pase, o sea una oportunidad de visualizar un giro importante que nos permita potencializar otras aptitudes y explorar otros modos de hacer. Sí, digo, desgraciadamente, yo creo que nadie está preparado a que se cierre el mundo, ¿no? Nadie está preparado a que de un día para el otro se le caigan las ventas 70, 80%. Ni en México ni en ningún país del mundo. O sea, aquí nadie se salva. Y pues desgraciadamente eso lo que te lleva es tienes que escalar el tamaño de tu negocio, tienes que reducir los costos fijos lo más posible porque si no, no se puede aguantar. Claro. No hay empresa que aguante si no tiene ventas.
Pero luego hay momentos en que las ventas a lo mejor ni siquiera son rentables porque los precios caen. Entonces, pues sí, digo, cada negocio es un caso diferente por sus circunstancias en particular, pero es sumamente complicado el poder mantener empresas abiertas y generando empleo, etcétera, en condiciones normales cuando los ingresos de las empresas se van al suelo. Entonces, desgraciadamente, digo, hay que estar esperando, hay que estar reevaluando, hay que estar viendo qué otras oportunidades hay para tratar de modificar el giro del negocio, si es que el giro actual de negocio se presenta con problemas a futuro, pues hay que ser muy versátil para tratar de ver cómo no cerrar, ¿no? Porque si mucha gente va a tener que cerrar. Y mientras más tiempo pase esto, pues más gente va a cerrar. Y pues sí, y Pati obviamente en eso tiene razón. Se va a tener que hacer una evaluación completa del negocio que tiene cada quien y para dónde lo quiere llevar y cómo lo quiere llevar y cuánta gente tiene que tener trabajando, cuánta es la gente que realmente tiene que tener trabajando, porque hay gente que seguramente, hay empresas donde la gente sobra, ¿no? Uh-huh. Y particularmente en el gobierno, cuánta gente sobra en el gobierno. Entonces, cuando las cosas van bien, bueno, puedes tener personal en exceso y bueno, no pasa nada, pero cuando las cosas van mal, eso lo primero que pasa es que esa gente acaba saliendo, ¿no? Y pues es triste, pero digo, aquí va a haber un efecto de desempleo muy grande en el país, como lo estamos viendo en otros países en Europa, en Estados Unidos, los niveles de desempleo han crecido de manera increíble. En México todavía no, pero yo creo que porque es un tema de estadísticas que no lo están contando. Dentro de un tiempito nos van a empezar a dar los números de la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo y que pues desgraciadamente va a ser difícil que consigan trabajo en el corto plazo, ¿no? Claro. Tenemos ya algunas preguntas, doctor. Alejandro Núñez nos pregunta, ¿comprar bienes raíces o esperar? Esa es una muy buena pregunta. Depende del precio. Yo creo que un bien raíz es algo que siempre se va a mantener, sobre todo si es un bien raíz en una buena ubicación. Yo creo que es el momento de es el momento de sentarse y mandar ofertas con precios bajos y bueno, pues a lo mejor la persona que lo está vendiendo tiene un problema y necesita liquidez. Entonces, si se encuentra el precio bajo, yo sí creo que es un momento en que se pueden adquirir bienes raíces. Pero tiene que ser buenos bienes raíces con buenas localizaciones y a un precio razonable, ¿no? Claro. Max Castellanos nos pregunta, ¿cómo está afectando la pandemia en el sector automotriz en nuestro país? Pues yo creo que va a afectar fuertemente porque la demanda interna de coches ha caído muchísimo, pero también la producción de exportación hacia los Estados Unidos particularmente se ha reducido. Yo creo que va a tener un efecto al final del día menos malo, porque se van a seguir exportando coches a Estados Unidos y algo a Asia, pero va a haber 2, 3 meses en que todas estas armadoras están con operaciones muy disminuidas y muchas de ellas traen paros técnicos, ¿no? Entonces, el sector automotriz yo creo que es un sector que al final del día se va a ver menos perjudicado que otros, pero yo creo que es un sector que va a continuar. Carlos Márquez nos dice, ¿hay que pensar en sacar las inversiones de México o esperamos y las dejamos ahí? Pues es un tema, ¿no? Y ahí entramos a política, que quizás no es pero yo creo que es un tema, a ver, las cosas en México se van a poner muy mal. Personalmente creo que el gobierno no está actuando como debería de actuar para resolver esto, y esto seguramente hará que la situación en México sea más complicada que en otros lugares. Pero la gente saca su dinero por miedo al tipo de cambio, ¿no? El peso ya se devaluó muy fuerte, pero si las cosas no mejoran y el gobierno no actúa, se va a devaluar más. Entonces, yo sí creo que ha habido una salida muy importante de capitales. Por otro lado, dada la situación de Pemex, que Pemex está jalando a todo el gobierno y al país hacia abajo, ya se redujo la calificación de la deuda de Pemex a junk, o sea,
ya no tiene grado de inversión. Ese dinero de la mayoría de los inversionistas grandes que está invertido en Pemex, pues por las obligaciones que tienen estos inversionistas de solo poner dinero en activos que tengan grado de inversión, ha de haber salido mucho dinero de invertido en Pemex, en los bonos de Pemex. Y si el gobierno mexicano, que ya está muy cerca de perder el grado de inversión, acaba sucediendo, pues va a salir mucho más dinero de México de estos fondos de inversión, aunque México les pague una tasa de interés muy alta, que es el 6% el día de hoy, es altísima para estándares internacionales, pero ni aun con el 6%, si te bajan de grado de inversión, pues se ven forzados a retirar sus inversiones, todos los fondos grandes, lo cual pues hará que haya un movimiento muy grande también de capitales hacia afuera, y eso sí puede hacer que el tipo de cambio se mueva otra vez fuertemente, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo? Pues digo, se ve mal la cosa, ¿no? La verdad es que no se ve bien. Y el dólar, el dólar, pues mal que bien, va a mantener su nivel. Los Estados Unidos lo van a soportar siempre. Entonces, desgraciadamente no suena bien, pero mucha gente va a estar sacando su dinero de México. Claro. Invitamos de nueva cuenta a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, que están siguiendo de manera puntual esta transmisión, para que nos envíen sus preguntas y bueno, pues intentaremos dar respuesta a todas o a la mayoría, si el tiempo nos lo permite. Doctor, Rebeca Arreola nos escribe, seguramente es un tema que a ella le preocupa de manera especial. Ella nos dice, en el sector de los gimnasios, ¿cómo lo ve? ¿Cómo pinta? Yo creo que el sector gimnasios, el sector, digamos, restaurantes, ese tipo de negocios, yo creo que la Secretaría, o sea, la gente que ve salud en los países, de todo el mundo, yo creo que van a dictaminar reglas nuevas en la que van a poner una distancia mínima entre mesas, entre máquinas de corredor, o sea, entre las máquinas de los gimnasios. Yo creo que van a poner un distanciamiento para evitar contagios o que se traspasen enfermedades. Entonces, yo creo que los gimnasios van a seguir, pero van a tener la capacidad instalada, se va a reducir porque van a tener que tener menos equipos. Lo mismo va a pasar con restaurantes. Los restaurantes van a tener que tener menos mesas porque va a tener que haber más espacio entre cada mesa. Y como ese, pues son muchísimos negocios, ¿no? Para los dueños de los gimnasios, pues la oferta de capacidad que van a poder ofrecer va a ser menor y tiene toda la renegociación de rentas con los locatarios, la renegociación de tarifas con los usuarios, o sea, todo se complica, pero bueno, yo creo que va a haber gimnasios, pero yo creo que no va a tener la rentabilidad que tenían antes. Bien, Carlos López nos consulta, ¿las tiendas físicas pueden ser ya no consideradas como rentables? A ver, si nos vamos a la historia reciente, en los Estados Unidos, en los últimos años, los grandes centros comerciales cada vez están perdiendo más clientes, o sea, las tiendas están quebrando porque la gente compra en línea. Uno de los absolutos ganadores de toda esta crisis va a ser el comercio en línea y la paquetería, ¿no? Yo creo que en centros comerciales va a haber una gran corrida. Muchas tiendas no solo van a cerrar porque quiebren negocios, sino también van a quebrar porque aunque el negocio vaya bien porque vende mucho, pues la gente no va a ir a la tienda a buscar nada, lo va a comprar en línea, como ya estaba pasando antes de que sucediera esto en Estados Unidos y en Europa. Entonces yo creo que pues los centros comerciales pues va a haber mucho lugar disponible, entonces hay que ser bien creativo para poner negocios en esos espacios que ya están construidos. Hay que ser creativos para hacer algo con esos locales comerciales, ¿no? Claro. Bien, nos pregunta Caleb Sandoval, a quien agradecemos que esté participando. Dice, ¿en estos momentos es recomendable tener inversiones en CETES? Pues los CETES te pagan el 6% hoy en día, o sea, no es una mala tasa. La pregunta, que es la que todo el mundo se tiene que hacer, es, ¿quiero tener el dinero en pesos o lo quiero tener en dólares? Si lo tienes en pesos, si no tienes un negocio que te deje más que los CETES, pues invierte en CETES. O en algún bono de alguna empresa privada. Pero
pero digo, al final de cuentas, o sea, los CETES son seguros, no les va a pasar nada, pero es una inversión en pesos y la pregunta importante es, ¿quieres tener tu dinero invertido en pesos o lo quieres tener en dólares, no? Esa es la pregunta clave, ¿no? Claro. Hace unos minutos, doctor, nos decía usted, hablando del tema de comprar bienes raíces o no, que tiene que ver que la oferta verdaderamente sea buena, que valga la pena y que sea una oportunidad real. Nos pregunta Carlos Villanueva que si es buena opción invertir en bienes inmuebles en el extranjero. ¿Aplica el mismo criterio? Yo creo que aplica el mismo criterio en todos lados, porque en todos lados va a haber gente con problemas. O sea, lo que nos pasa en México, por decir, como decíamos, en los gimnasios, en los restaurantes, este tipo de cosas, le pasa igualito en cualquier otro país del mundo. O sea, entonces, hay gente que va a tener problemas y cuando hay empresas que tienen compromisos, que tienen que pagar pasivos, etcétera, pues hay gente que seguramente tendrá que salir a vender bienes raíces para conseguir el efectivo para hacer que sus negocios continúen marchando. Entonces, eso te puede llevar a encontrar oportunidades de comprar activos inmobiliarios pues que pueden hacer mucho sentido y que a lo mejor antes eran demasiado caros y ahora seguramente esos van a cambiar los precios, van a bajar, yo creo que la mayoría. Bien, Marimar nos pregunta, ¿qué industrias cree usted, en su experiencia, que van a resultar favorecidas con esta situación? Claramente el comercio en línea va a resultar favorecido. La logística de entrega, las compañías como las de paquetería, porque la gente yo creo que como decíamos, no va a ir mucho menos a los centros comerciales. Esas son las que para mí yo creo que son las super ganadoras. Creo que también las super ganadoras, que les ver muy bien, son ¿cómo se llama? Las tiendas de autoservicio. Las tiendas de autoservicio yo creo que van a incrementar sus ventas, porque la gente va a hacer más cosas en casa en vez de ir a restaurantes. Entonces ellos van a seguir vendiendo mucho. Y las tiendas de autoservicio, hay gente que a lo mejor no se irá de viaje, pero sí va a preferir comer algo rico en su casa. Igual, fíjate, ese caso, por ejemplo, nos pasó, yo fui socio de una cadena grande de gimnasios hace años, y cuando vino la crisis en 2008, pensamos que nos iba a ir súper mal, y no nos fue mal, porque la gente interesantemente, cuando vino la crisis, la gente dejó de viajar, iban al gimnasio y se lo consideraban el lujito que se daban por tener su membresía del gimnasio. Claro. Pero nomás que en esta ocasión es un tema de salud. En aquella vez era un tema económico. Ahora es un tema de salud más el económico. Entonces, los gimnasios yo creo que tienen problemas, ¿no? Pero bueno, digo, ¿qué otras industrias pensamos que puedan ser ganadoras? Hay que pensarle muy bien, y tampoco hay tantas, son más las que pierden, ¿no? Todo lo que es, imagínense, discotecas, bares, lugares muy concurridos, pues esos van a ser un problema. ¿Sí? Oye, y entiendo que mucha gente no le va a importar contagiarse, eso va a pasar, pero tarde o temprano esa gente va a decir, oiga, no, pues no puede ser. Y yo creo que las autoridades de salud van a poner restricciones a esos lugares, ¿no? El turismo se va a ver fuertemente afectado, yo creo, para recuperar los niveles de turistas que llegaban al país o de turistas nacionales que viajan dentro del país. Eso para llegar a lo que teníamos a diciembre del año pasado otra vez, más hace muchos años. Entonces esas son industrias que van a tener problemas también. Podríamos decir entonces, doctor, que podrían salir beneficiadas aquellas empresas que visualicen la manera en que puedan hacer migrar su servicio de lo personal a lo en línea. A lo mejor muchos restaurantes hoy por hoy están optando por, evidentemente la contingencia está muy alta, no podemos salir, y entonces dicen, no vengas, nosotros enviamos el alimento. Eso podría ser una vía para potencializar. Sí, es una manera de recuperar las ventas perdidas, ¿no? Pero yo creo que para un restaurante, las ventas en línea, digo, o sea, las entregas a domicilio,
difícilmente yo creo que puedan alcanzar los volúmenes de lo que tenían en ventas en el local, ¿no? Claro. Entonces, y luego, pues no sé, digo, obviamente esos lugares se van a tener que convertir en una escala más chica, ¿no? Por distanciamiento social que se va a pedir y porque la gente va a querer estar en lugares que no estén con aglomeraciones, ¿no? Bien, tenemos más preguntas, doctor, pero antes hacemos la palabra al ingeniero José Antonio que desea participar. Bueno, una pregunta, inquietud solamente, Harvey, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Es un poco doble la pregunta. Comentabas tú que hay que esperar para tener un poco de más claridad y dar pasos más en firme. Y lamentablemente, pues sí, es real la situación que nos planteas, que es compleja la situación que se nos está encima de nosotros, pero ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Porque hay dos elementos. Uno, pues es el momento en que a lo mejor ya el distanciamiento se empieza a reducir, que empieza a haber más apertura, pero otro es hasta dónde nos alcanza económicamente también y pensando en los micronegocios. Eso por un lado, y lo otro es si también globalmente un poco hay países que pueden salir mejor librados y donde tú ves que a lo mejor el epicentro se empieza a mover o eso crees que no se va a mover. ¿Tú qué visión tienes? Perdón por las dos preguntas ahí en dos sentidos. Obviamente, mientras más dure el distanciamiento social y que la gente se tenga que quedar guardado en sus casas, va a afectar más. Yo siempre he dicho que va a afectar más. Se van a morir más gentes por quiebras de las empresas que muertos por el coronavirus. Pero desgraciadamente, en lo que no hay una cura y menos una vacuna para esta cosa, pues yo creo que las actividades de todas las empresas van a ser menores. Entonces sí va a haber mucha gente que va a sufrir y desgraciadamente hay gente que tiene que vivir al día. Y esa gente que tiene que vivir al día, pues va a salir a la calle, se va a contagiar y digo, la gran mayoría no se van a morir, pero o sea, el control del virus va a ser mucho más difícil, ¿no? Y va a ser mucho más difícil en países que tienen niveles de aglomeramiento poblacional alto, ¿no? Países como México, como Brasil, como Indonesia, como Nigeria, como, digo, los asiáticos, ¿no? Que hay mucha gente. Y esto desgraciadamente, aquí hay varias teorías, pues, y nadie sabe cuál va a ser el resultado final, pero hay gente que te dice que se van a contener los casos a través del aislamiento social, pero que más adelante viene una segunda vuelta del virus, ¿no? Y vuelven a salir casos, lo cual hay gente que predice que vas a estar todo 2021, 2020 y 2021 con problemas del virus hasta que alguien saque una cura. Ojalá no sea así, porque entonces sí se va a morir muchísimo, va a ser una depresión total. Para los países que han salido mejor librados, yo creo que sí son los países en los que se están haciendo esfuerzos para hacer pruebas del anticuerpo del virus, o sea, pruebas de si traes el virus o no, en cantidades masivas. Esos son los países que lo van a contener y van a poder hacer, y van a saber quién lo tiene y quién no lo tiene. Entonces pueden actuar en consecuencia. Aquí, la verdad, en México no hay pruebas. A nadie le hacen pruebas. Que yo vea, yo creo que no hay muchas. Entonces yo creo que la contención del virus en México, país, sobre todo en las zonas donde hay mucha población aglutinada, pues va a ser un problema súper serio y la contención del virus va a ser terriblemente difícil, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Tenemos más preguntas de parte de las personas que están siguiendo esta transmisión, si me permite. Lidia Flores nos dice, ¿qué opina usted de las decisiones del gobierno y qué estímulos considera podrían darse a las empresas para que no sufran tanto este impacto económico? Yo creo que el gobierno no ha hecho gran cosa. No ha dado estímulos a nada. Y las medidas, pues ya las hemos visto en muchos otros países del mundo. Están difiriendo pagos de impuestos, están difiriendo pagos de créditos, están difiriendo pagos de luz, agua, etcétera. O sea, todos los gastos, los pagos que tienen que haber a entidades gubernamentales, los están difiriendo en muchos países. Y otra cosa que están haciendo es dándole
créditos a las empresas pequeñas, primordialmente, para que puedan aguantar en lo que esto sale. El gobierno mexicano, yo creo que es un tema de ideología, que piensa que esas son actitudes capitalistas, lo cual no es de capitalismo, es apoyo para que la gente sobreviva, no es de capitalismo, socialismo, nada. Es un tema de sobrevivencia, pero el gobierno mexicano parece que ha decidido no hacerlo. Yo creo que el impacto en la economía por no hacer esos apoyos va a ser mucho, mucho peor aquí que en otros países, ¿no? Hay países latinoamericanos que han hecho estímulos del 6-7% de su Producto Interno Bruto, como es el caso de Perú y Chile, y en México el impacto, el apoyo que se ha dado es el 0.3% del Producto Interno Bruto. Pues bueno, yo creo que desgraciadamente no nos va a ir bien, ¿no? Claro. Sonia Domínguez nos pregunta si el efectivo en los bancos corre algún tipo de riesgo, quizás algún tipo de devaluación, le preocupa a ella. Nos dice de manera muy textual, ¿nuestro dinero perderá su valor? No, yo creo que los bancos en México están muy bien capitalizados. Nadie te va a desaparecer tu dinero de un banco, eso no va a pasar. Yo no veo a los bancos ni quebrando ni nada. Otra cosa es el tipo de cambio. El tipo de cambio, si Pemex se hunde, si el gobierno mexicano queda sin dinero y hay problemas. O sea, acuérdense, México país, las tres fuentes más importantes de divisas son las remesas de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, es la número uno, y esta va a caer fuertemente porque muchísimos de estos cuates que están trabajando en Estados Unidos ya no tienen chamba. Entonces, muchísimos van a dejar de mandar dinero. Entonces, es un golpe fuerte al flujo de divisas hacia México. Segundo lugar, el flujo de divisas a México es el turismo. Bueno, turismo y las exportaciones, ¿no? Las exportaciones ahorita están disminuidas temporalmente y el turismo yo creo que va a tardar mucho en recuperarse. Entonces, las fuentes de divisas para el gobierno mexicano, bueno, y Pemex, ¿no? Que Pemex ya creo que ya no sirve para nada, pero son muy pocas. Entonces, probabilidad de que el tipo de cambio se devalúe, sí, claro que la hay. Pero si vives en pesos, si gastas en pesos y todo, tus pesos no van a cambiar de valor, ahí están. Si tienes que hacer cosas que tengan que ver con gastar en dólares o en euros o lo que sea, pues ahí sí va a haber problema, porque yo creo que la moneda mexicana va a perder valor en el tiempo. Nos decía usted hace unos minutos que habría que esperar antes de tomar alguna decisión en cuanto al movimiento de nuestras empresas, quizás considerar un cambio de giro. Hay que tener mucha cautela, la cabeza muy fría ante esta situación que es dura, por supuesto, y que muchos quisiéramos actuar y tomar decisiones que nos llevaran a ver un poco más rápido la luz al final del túnel, pero la recomendación es la paciencia, la prudencia. Zahid Hidalgo nos pregunta, doctor, ¿qué tan viable es sacar un préstamo en estos momentos para aprovechar el tiempo, quizás remodelar algún local, alguna oficina? ¿Qué le diría? La verdad, no estoy seguro qué tan fácil sea sacar un crédito en estos momentos, ¿eh? Yo creo que los bancos han de estar también sumamente cautelosos. Yo creo que en mucho depende para qué se estaría tomando el dinero. El banco te va a preguntar para qué lo quieres, ¿no? O para qué quieres un crédito. Y o le das unas muy buenas garantías y te lo van a dar sin problema, o les tienes que explicar claramente para qué quieres ese dinero. Y si el dinero es para un emprendimiento nuevo, súper riesgoso, pues el banco te va a pedir garantías. Entonces, digo, la verdad es que no sé, no tengo claridad ahorita de eso. ¿Para qué miento? Que esperen, sería la recomendación, que esperen. Yo también esperaría. Bien. Sí. Juan Carlos Guzmán Ruiz, doctor, nos pregunta, ¿qué opinas sobre invertir en equipos de refrigeración que él pudiera usar en un negocio de producción de fresas para la industria nacional? A ver, eso yo creo que no hay problema. Si es algo que se utiliza, a ver, las fresas van a seguir creciendo y las van a seguir consumiendo en México, las van a seguir exportando. Entonces,
sea, pues es parte de la cadena de suministro y en México, país, los equipos de refrigeración siempre han sido, no hay suficientes. Entonces, eso, yo creo que eso es algo que haría sentido si se tiene claramente identificado de dónde viene la fuente del producto. O sea, si realmente va a haber el producto que se tiene que refrigerar, si tienen claro que la cadena de suministro de ese producto está y no se ha visto afectada, pues adelante, no veo problema. Agradecemos la participación de nuestras alumnas y alumnos de la Escuela de Comercio Internacional de la Universidad Vasco de Quiroga. Ellos se hacen presentes también participando con las inquietudes, doctor, y nos comentan lo siguiente: que cotizan valores y con esta situación van a la baja. Existirán empresarios que las compren en un valor mucho menor. Un ejemplo de ello, dicen, en aquellos tiempos pudiera pasar algo muy similar ahora con Cemex, que pudiera pasar a las particulares. Dicen, ¿cómo ve usted esta situación, este panorama? Bueno, pues como en todo, va a haber empresas que les va a ir mal, ¿no? Y las que están cotizadas en bolsa, pues obviamente puede aparecer alguien a querer comprarlas, ¿no? Va a haber cambios de dueños de muchas empresas, ¿eh? Porque hay gente que el que tenga dinero para hacer cosas, pues, de repente puede llegar y comprar una empresa, por decir el caso de Cemex, ¿no? Pues Cemex, ahorita la construcción se va a ver súper disminuida. Entonces, pues, ¿qué van a vender? Pues no van a vender nada, o muy poco. Entonces, podría llegar alguien a comprar un pedazo de la empresa, o sí, eso va a pasar y va a pasar en muchos casos, ¿no? Yo creo que hay una serie de empresas que están en bolsa y que van a sufrir seriamente, ¿no? Y pueden cambiar de manos, muchas empresas. Estamos cerca del final de esta transmisión, doctor, para no abrumarlo con tantas preguntas, pero sin duda es importante conocer la opinión de alguien tan experto como usted y las inquietudes son muchas. García Cortés nos consulta: antes de esta situación, yo tenía en mente vender mi negocio. Consideraba que era un buen momento para hacerlo y él dice, ¿aún debo considerarlo? ¿Aún es una buena posibilidad vender? Él lo que busca es tener capital y poder reinvertir en un futuro. Pues la pregunta es de qué es el negocio. Si es de los negocios que les va a ir mal, pues ya no lo va a vender en lo que pensaba que le iba a vender. Pero si es un negocio que le puede ir bien, a lo mejor lo puede vender más caro. Entonces, o a lo mejor, ¿para qué lo vende? Si le va a ir bien. O sea, aquí está cambiando todo. Hay que reevaluar todo otra vez. Entonces, si el negocio tiene potencial a pesar de la crisis, yo creo que es un negocio que a lo mejor no habría que venderlo, habría que reinvertirle más. Y si no le iba bien antes de la crisis y lo querían vender y ahora le va mal, pues ya no lo va a vender en lo que lo pensaba vender. Entonces tienen que, esas son, digo, depende cada negocio del giro que tenga, la actividad que tenga, ¿no? Se tiene que evaluar cada caso individualmente. Claro. Miguel Alejandro Baeza nos dice, esta situación lamentablemente se va a extender a largo plazo y para México, como un país semidesarrollado, nos va a costar más regresar a los niveles económicos que ya teníamos. ¿Considera usted como opción la migración hacia países que prometen una estabilización mucho más rápida? Es una gran pregunta. A ver, yo creo que la migración, particularmente en México, la migración de Estados Unidos, que es lo que ha pasado con mucha gente, yo creo que se van a endurecer las políticas para aceptar gente que vaya a Estados Unidos. Mucho. Porque allá también va a haber mucho desempleo, entonces lo que menos quieren es tener más gente, ¿no? Claro. Entonces yo creo que, ahora me dicen, ¿a qué otro país te irías? Pues digo, depende a dónde, pero desgraciadamente todos los países van a estar afectados, unos más, unos menos, pero todo el mundo va a estar afectado y va a haber desempleo en todos lados. Entonces, el cambiarse de país es una decisión súper importante y normalmente no es barato. Y es más, si se puede perder mucho haciendo un cambio así. Pues una vez más, yo me esperaba a tener más claridad y ya se evalúan las cosas con calma y se tomarán decisiones, pero
decisiones precipitadas en este momento yo creo que no se deben de hacer. Bien, Abraham Cortés le pregunta que cómo está usted enfrentando el asunto de la pandemia con todos los proyectos que tiene y en los que, bueno, pues hay participación importante. ¿Cómo los enfrenta, doctor? Pues ¿Qué le cada dice uno, Abraham? pues cada uno lo tienes que ver en su industria, ¿no? Si cómo le está yendo, si puede aguantar, si la empresa tiene la caja para mantener gente, aunque no venda, etcétera. O sea, hay que ir manejando cada uno por su cuenta. Ahora, había proyectos en proceso, que todos esos proyectos estaban en proceso, ahorita están parados, ¿no? No se van a hacer hasta que no sepamos qué pasa. Entonces, pues hay que mantener las decisiones, hay que esperar para tomar decisiones importantes hasta ver qué pasa. Y en las empresas, pues tratar de paliar la crisis como puedas, tratando de quitar todos los gastos superfluos, todo lo que sobra, toda la grasita que tienes en las empresas, la tienes que ir quitando, reduciendo los gastos al mínimo posible para poder aguantar lo que más se pueda en un mercado en el que seguramente todos los meses puedes perder dinero, ¿no? Bien. Alma Valencia dice, Luis, se refiere a usted, ¿qué opinas sobre el sector asegurador en nuestro país en este momento? ¿Se sostiene, se cae? Y ella le envía muchos saludos. Gracias. Yo creo que el sector asegurador también está capitalizado, yo creo que está bien. Yo creo que, a ver, es diferente. Las aseguradoras, si esto fuera un huracán, pues sí, las aseguradoras tienen que pagar un montón de dinero para volver a construir lo que rompió el huracán. Aquí el problema es baja de actividades. Entonces, hay un seguro que le dicen los gringos, el business interruption, que es o sea, que tu negocio deje de operar por alguna cosa fortuita como una pandemia. Yo creo que son relativamente pocas compañías las que tienen esos seguros, y que esos seguros los van a ejecutar y las aseguradoras van a pagar. Pero aparte de eso, yo creo que las aseguradoras van a seguir funcionando, yo creo que de manera relativamente normal. Bien, si pudiéramos dar 2, 3, 4 tips de manera muy puntual, doctor. Hay uno bien fácil: cuiden la lana, no gasten en lo que sea sumamente necesario, hay que mantener el efectivo porque no sabemos cuánto tiempo dure esto. Segundo, no tomen decisiones precipitadas, analícenlas súper bien, piénsenlas y vuélvanlas a pensar, para que cuando se tome una decisión sea una decisión que sea muy, muy bien pensada, entendida, analizando todos los casos potenciales que pueden venir a favor y en contra, para tener bien claro que si las cosas no salen como se pensó, pues cuánto se va a perder y si lo que se va a perder es recuperable. Después de eso, todo el mundo tiene que estar perfectamente abierto de mente a que cosas con las que consideraban que iban a ser para todo el tiempo, a lo mejor no van a ser. Entonces tienen que estar perfectamente abiertos a volver a hacer cosas que en algún momento se hicieron, que se dejaron de hacer, pero que hoy las circunstancias nos van a llevar a modificar nuestros hábitos de vida y nuestros hábitos de consumo. Y ni modo, así va a ser, lo tenemos que hacer, pues no nos va a quedar otra a todos. Y esos ricos, pobres, guapos, feos, no importa, todo el mundo va a tener que modificar sus hábitos de consumo y su manera de manejarse en el día a día. Por último, doctor, abusando de su amabilidad, me gustaría que pudiera enviar un mensaje a nuestros alumnos, a nuestros chicos que sin duda alguna forman parte de una generación que tiende mucho a emprender, que ya no está buscando un patrón que le dé un empleo, sino autoemplearse y ser generador de más empleos. Chicos que están por salir de las aulas en unos meses de manera virtual, terminando sus cursos, o bien en algunos años los que están iniciando este proceso de formación. ¿Qué consejo les daría a usted? Porque normalmente quienes observamos a los grandes empresarios, como usted y muchos otros,
visualizamos que es algo como sacar la varita mágica y decir, ahí está. Y de repente coordino grandes empresas y me va muy bien, cuando en realidad debemos ser capaces de y ver que hubo un Luis muy joven que tuvo que emprender y crear y resistir y luchar. Con todo este bagaje de experiencia y de conocimiento, doctor, ¿qué podría decirle usted a nuestros muchachos de la Universidad Vasco de Quiroga, a todas las personas que vean esta transmisión, para que fortalezcamos el ánimo, pero también fortalezcamos el conocimiento y todas las herramientas necesarias que tengamos que potencializar para emprender el camino de ser un gran emprendedor? A todos los estudiantes que están saliendo y lo que dices es completamente cierto. La verdad, los jóvenes ahora quieren salir, emprender, poner un negocio y no ser empleados de alguien. Eso a mí me parece muy bien. Pero una cosa es bien importante. Cualquier cosa a la que se vayan a dedicar, proyecto, servicio, producto que se les ocurra hacer, tienen que analizar la competencia, o sea, pero súper bien analizada. Pero la competencia no es en México, la competencia es en todos lados, en todo el mundo. Tienen que analizar lo que quieren hacer, porque a lo mejor un cuate en Indonesia o un cuate en Singapur está haciendo lo mismo y mejor. Y al final de cuentas, ese va a ser tu competidor. Entonces tienes que ver lo que está pasando en todos lados, tener perfectamente entendido la competencia, tener perfectamente entendido. En cada negocio hay 3 o 4 variables que si te van en contra de tu empresa, te pueden hacer quebrar. Hay que tener bien claros cuáles son esas 3 o 4 variables y en caso de que se muevan para el lado negativo, el plan de acción para evitar que el movimiento de esas variables te afecte y haga que tu negocio se muera. Eso lo tienen que tener perfectamente claro, ¿no? Entonces, entender la competencia perfectamente bien en México, en todo el mundo, entender las variables más importantes que pueden afectarte, y cada negocio son diferentes, que es a lo mejor una materia prima, o a lo mejor es la dependencia de un solo cliente, o sea, ese tipo de cosas. Las tienes que tener muy claras y tener un plan de contingencia para ver qué hacer, para que si las cosas no van a tu favor, sepas perfectamente qué hacer para recuperar el rumbo y que no truene la empresa, ¿no? Son las dos cosas que yo les diría a los chavos y bueno, al final de cuentas, después de cada crisis, la gente sale mejor preparada y sale con más experiencia. Hay que tratar de tomar todo esto que está pasando, buscarle el lado positivo y tratar de encontrar maneras de hacer negocios que seguramente van a venir. Lo que pasa es que todavía no sabemos cuáles son, ¿no? Hay que estar cachándolos, hay que estar viendo y seguramente van a salir con oportunidades interesantes para hacer cosas. Y obviamente, y desgraciadamente, hay gente que le va a ir muy mal y va a perder negocios que a lo mejor eran buenos y que no pudieron mantenerlos, quizá por razones que no tienen que ver con el negocio, a lo mejor tienen que ver con salud, pueden tener con otros problemas familiares, pueden tener problemas de que tenían créditos con un banco y tuvieron que pagar. Entonces, hay oportunidades que hay que estar también esperando a ver cuándo aparece la oportunidad para hacerse de un bien o de una empresa que podrían comprar en vez de tener que hacerla de cero, ¿no? Entonces yo creo que, como todo, tienes que estar esperando y a ver qué pasa, viendo las oportunidades, pero eso sí, cualquier decisión tiene que ser súper bien pensada antes de tomarla. Doctor, muchísimas gracias. De esta manera cerramos la sesión de preguntas y respuestas que se convirtió en una charla altamente atractiva e importante. Antes de culminar por completo esta transmisión, si me permite, voy a cederle una vez más el uso de la voz a nuestro rector, el ingeniero José Antonio Herrera. Gracias. Muchas gracias, Harvey, por toda la experiencia que nos has compartido. La verdad es que ha sido pues muy clarificante para todos. Tenemos que actuar con responsabilidad, con cuidado. Y bueno, pues qué bueno que nos estás acompañando. Gracias también a todos nuestros alumnos que nos estuvieron observando, también a la sociedad en general que ha participado en esta sesión, a todo el auditorio de V Radio.
gracias por acompañarnos y bueno, pues agradecer también a la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas por el esfuerzo realizado para este evento y bueno, pues agradecer y seguir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Gracias también a toda la comunidad que se ha unido a esta transmisión. Les invitamos para que a través de las redes sociales sigan muy pendientes de las actividades que desde casa está desarrollando la Universidad Vasco de Quiroga, actividades tan importantes como esta que acabamos de compartir con ustedes, así es que les invitamos para que sigamos en comunicación. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, ingeniero. Por favor, todos sigamos cuidándonos mucho. Quédense en su casa. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.